Ya. No sé cómo prefieren, como solo somos tres, si hacemos como que les voy preguntando y ustedes responden, o los voy desarrollando la pregunta normal. Hola. Yo no me acuerdo hasta la semana pasada. Ah, ya, entonces la voy desarrollando. Normal. Acá dice, la clínica del cáncer de colon derecho se caracteriza por presentar X, mientras que la clínica del colon izquierdo predomina la puntito. Entonces, yo les expliqué aquí, la semana pasada, les puse este cuadrito de acá, en donde les dije que la sintomatología, sobre todo el colon derecho, se va a basar en lo que es la hemorragia, y en la sintomatología del colon izquierdo se va a basar en la obstrucción, acuérdense de eso. Predominantemente en el colon derecho hemorragia y en el colon izquierdo obstrucción. Entonces aquí la respuesta correcta sería la A, hemorragia y obstrucción. Aparte de los demás síntomas que también, de la demás clínica que hay en estos dos, ¿no? Ahora aquí, marquen los estadios de cáncer de colon que sean potencialmente curables. Pueden marcar más de una alternativa. En este caso yo les mencioné que habían obviamente 4 estadios, de los cuales el 1, 2 y 3 van a ser los potencialmente curables y el 4 obviamente ya no. Entonces la respuesta correcta sería esta, esta y esta. Ahora, ¿cuál es la técnica de elección para el diagnóstico de los pólipos? Esta de aquí se las puse en una imagen y en sí va a ser lo que es la colonoscopía, que de ahí también va a servir como lo que viene a ser un tratamiento para estos pólipos. Al momento de que podemos observar los pólipos, los pólipos y también podemos extraerlo, ¿no? Y esta de aquí dice, ¿cuál es el tratamiento para un cáncer de colon descendente? Esta tablita de aquí también va a ser crucial, importante que se la memoricen, porque pueden ponerle un caso clínico en referencia a esto de los tratamientos dependiendo de dónde se ubica el cáncer. Entonces acá dice colon descendente y nos vamos aquí a lo que viene a ser colon descendente y vemos que el tratamiento quirúrgico según esta localización del colon descendente va a ser lo que es la hemicolectomía izquierda. Entonces la respuesta correcta va a ser esta. Y por último, ¿cuál no es un factor ambiental de cáncer de colon? Hay que recordar también cuáles son los factores ambientales, ¿no? Y dentro de estos vamos a tener lo que es la dieta rica en grasas saturadas, la obesidad, el alcoholismo y también el tabaquismo. Entonces aquí podemos observar que la que está afuera viene a ser la bacteriemia por Streptococcus bovis. Entonces esas serían las preguntas. No sé si tienen alguna duda, chicas. Todo bien. Perfecto, gracias, chicas. Entonces ahora vamos a hablar del tema de hoy, que vienen a ser dos temas así, uno es leucemias y otro es linfomas. El primero va a ser leucemias. Ahora, ¿qué va a ser una leucemia? Esta va a ser la proliferación neoplásica clonal de blastos en la médula ósea que van a producir lo que es la pancitopenia con posterior invasión de sangre periférica y también de otros tejidos. En sí, esta proliferación clonal se da en los precursores de las células hematopoyéticas y van a causar lo que es una capacidad reducida para diferenciarse de los elementos celulares más maduros. Y como consecuencia va a generar lo que es la acumulación de blastos leucémicos o también formas inmaduras en la médula ósea o también en lo que es la sangre periférica y en otros tejidos, obviamente, ¿no? Con una reducción variable también de lo que son los glóbulos rojos, las plaquetas y también los granulocitos maduros normales. Y también, según, bueno, el aumento de lo que son de la producción de las células malignas, junto a lo que viene a ser la reducción de los elementos maduros que ya les mencioné, va a dar lo que es una variedad de consecuencias sistémicas y dentro de ellas vamos a tener lo que es la anemia, el sangrado y también va a haber un mayor riesgo de padecer lo que son infecciones. Ahora, con respecto a lo que es la epidemiología, según la Global Can del 2018, las leucemias van a ocupar lo que es el 13º lugar en incidencia de cáncer en el mundo y el 10º lugar como causa de muerte por cáncer en el mundo.
En específico, en el Perú va a ocupar lo que es el 8º lugar tanto en incidencia y muerte. Acuérdense de esto. La leucemia mieloide aguda, que viene a ser la leucemia aguda más común en adultos, va a representar lo que es un aproximado de 80% de los casos, sobre todo en las personas adultas, y 20% del porcentaje restante se va a dar en los niños. Mientras que la leucemia linfoblástica aguda va a representar una 1/4 parte de todas las neoplasias agudas y va a ser la forma más común de cáncer en niños. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Ya sabemos que la leucemia linfoblástica aguda va a ser la más común en niños, acuérdense de eso. Ahora, con respecto a la etiología, van a existir diferentes. Dentro de ellas vamos a tener lo que son los factores cromosómicos, como viene a ser la anemia de Fanconi, el síndrome de Down, la ataxia, las telangiectasias, que son las arañitas vasculares, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Bloom. También vamos a tener dentro de etiología lo que es la causa genética, como viene a ser la activación de los oncogenes y también la formación de genes quiméricos. También vamos a tener lo que son el factor infeccioso por causa del virus de Epstein-Barr, relacionado con lo que viene a ser el LAL-L3 o también con la HTLV, y esto también va a estar relacionado con lo que son las leucemias T del adulto. También van a haber los factores físicos, como las radiaciones ionizantes, y por último los factores químicos, como vienen a ser los alquilantes, el benceno, el clorafenicol y los inmunosupresores. A ver, un momento, chicos. Ok, ahora vamos a hablar de la clasificación franco-americana británica. Se van a clasificar según sus características histológicas y hematopoyéticas. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos dos tipos, la leucemia linfocítica aguda, que ya la hablamos, y también la leucemia mieloide aguda, que hablamos anteriormente. Aquí podemos ver que la leucemia linfocítica aguda se va a clasificar en 3, en L1, en L2 y en L3. En L1 va a haber lo que son linfoblastos con núcleo uniforme, redondeado y citoplasma escaso. En L2 va a haber lo que es mayor visibilidad de los linfoblastos y a veces también van a haber núcleos irregulares con más citoplasma que en la L1. Y por último, en L3 van a haber linfoblastos con cromatina nuclear más fina y citoplasmas de azul a un tono azul oscuro, con lo que viene a ser la presencia de vacuolas. En el caso de la leucemia mieloide aguda, se va a clasificar en 7, teniendo en consideración que el M1 va a ser mieloblástica y diferenciada y así sucesivamente, ¿no? Con la característica que el M1 va a ser sin granulaciones citoplasmáticas y así sucesivamente de igual forma. Aquí en esta imagen vamos a poder observar lo que son las características histológicas de cómo se evidencian las células hematopoyéticas según la categoría de leucemias mieloides agudas. Como les expliqué, hay 7 tipos, hay 7 categorías. Entonces aquí vamos a ver la M1, la M2, la M3 y así sucesivamente. Recuerden que este tipo de leucemia mieloide aguda van a ser las más comunes en adultos, llegando a un 80%, mientras que en niños, como les mencioné, llega a lo que es un 20%. Ahora, con respecto a la clínica, la evolución de las leucemias muchas veces van a estar precedidas por lo que es la evidencia de hematopoiesis clonal, acuérdense de eso, que se evidencia como lo que son los síndromes mielodisplásicos, neoplasias mieloproliferativas, también por lo que es la hemoglobinuria paroxística nocturna y también la anemia aplásica. En sí, en la clínica se encuentran diferentes características que nos van a poder hacer sospechar de lo que viene a ser la leucemia, como viene a ser el síndrome anémico, las infecciones a repetición, como ya se los mencioné, y también lo que es la trombocitopenia. También va a estar lo que es la presencia de infiltración por las células neoplásticas, algunos tejidos, y esto puede generar lo que es una hepatoesplenomegalia. Y eso también nos puede llevar a enfermedades más graves que pueden terminar en la muerte del paciente, obviamente, ¿no? Esto sobre todo se da la muerte del paciente por lo que viene a ser un SID, o más conocido como lo que viene a ser una coagulación intravascular diseminada. En sí, en general, los síntomas más comunes de este tipo de leucemias van a ser lo que es la fiebre, la pérdida de peso, las infecciones frecuentes, acuérdense de eso, las infecciones frecuentes lo mencionan bastante, el cansancio, la pérdida del apetito, la debilidad
y también va a estar incluido lo que es el dolor en los huesos o en las articulaciones. Es importante también que recuerden que generalmente los síntomas más graves van a estar relacionados con lo que es la pancitopenia. Síntomas graves. Síntomas graves, la pancitopenia. Esto de aquí. Recuérdenlo. Ahora, algunas diferencias entre lo que es la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda. Vamos a tener que con respecto a la presentación clínica, la leucemia mieloide tiene síntomas más constitucionales, más marcados, como viene a ser la fiebre, la anorexia, el sangrado en la mucosa oral, la epistaxis, la púrpura y también lo que es las adenopatías. Mientras que en las leucemias linfoblásticas va a haber fiebre, hepatoesplenomegalia, linfoadenopatías, petequias, púrpura y también va a presentar lo que es dolor. Y así sucesivamente. Con respecto al diagnóstico de la leucemia, este va a ser dado sobre todo, el principal va a ser por la sangre periférica, donde vamos a apreciar lo que son los blastos con presencia de hiato leucémico. También puede haber lo que es una anemia, una neutropenia y una trombocitopenia. También puede haber presencia de cuerpos o bastones de Auer, típicos sobre todo de lo que es la categoría M3, como les mencioné, de la leucemia mieloide aguda. También puede haber lo que es el aumento de leucocina en sangre y en orina. Esto es exclusivamente, bueno, sobre todo visto en lo que son las leucemias de tipo M4 y M5. También va a estar dado el diagnóstico por lo que viene a ser la aspiración y la biopsia de la médula ósea. Este va a ser un componente clave, sobre todo para el diagnóstico, especialmente de la leucemia mieloide aguda. Acuérdense de esto. LMA. Generalmente este tipo de leucemias va a ser hipercelular debido al reemplazo parcial que va a haber o también total de lo que es los componentes celulares normales de la médula, aunque también puede presentarse como lo que es una médula hipocelular. En sí la biopsia nos va a ofrecer lo que es una visión general también de un grado de afectación y las características histológicas específicas van a estar también asociadas a este proceso, ¿no? Y las características que van a estar asociadas a este proceso, diré. El aspirado también va a proporcionar lo que es el reencuentro diferencial de las células. Generalmente en este vamos a encontrar lo que es el porcentaje de blastos por encima del 20%, no se olviden de eso. Y para poder determinar el inmunofenotipo, nos va a ayudar lo que es la citometría de flujo para este diagnóstico en sí. Y también se va a usar lo que es la citogenética y la biología molecular para poder dar un diagnóstico y tratamiento oportuno al paciente. Ahora, con respecto al tratamiento. En sí, el objetivo del tratamiento de este tipo de leucemias va a ser lo que viene a ser primero, destruir las células neoplásicas, luego alcanzar la remisión completa de esta neoplasia y por último evitar la recidiva, es decir, que vuelva a aparecer. Entonces, es importante también que recuerden que el pilar fundamental del tratamiento va a ser la quimioterapia. ¿Y qué es la quimioterapia? Este va a ser un tratamiento sistémico. Con respecto al tratamiento de la leucemia mieloide aguda, este se basa primero en lo que es en una inducción con lo que es la antraciclina y el ARA-C en la mayoría de las leucemias mieloplásicas y en este caso no se precisa lo que es la neuroprofilaxis excepto en las variantes M4 y M5, acuérdense de eso. La neuroprofilaxis sí se utiliza en lo que es la M4 y M5. Una vez de haber iniciado lo que es el proceso de la inducción, vamos a pasar con lo que es la postinducción, también conocido como la consolidación más la intensificación. Y una vez alcanzada la recidiva, va a existir varias terapias. Dentro de las más comunes vamos a tener lo que son los trasplantes halogénicos y la quimioterapia. Recuerden esto. Trasplantes halogénicos y la quimioterapia. Y bueno, una vez ya terminada esta terapia, se les da lo que es un soporte en caso sea necesario, ¿no? Tanto de hematíes o también vienen a ser de plaquetas. También se puede dar lo que es una antibiótico-terapia para profilaxis o también tratamiento.
Ahora, las variantes promielocíticas van a tener lo que es un tratamiento específico, acuérdense de esto, con lo que viene a ser ácido todotransterrinoico, que es más conocido como el ATRA, y también va a estar incluido aquí lo que es la quimioterapia convencional. Entonces se va a usar el ATRA más la quimioterapia convencional en los que son las variantes promielocíticas. Y por último, se va a usar como tratamiento la decitabina, esto de aquí, sobre todo en los pacientes que son mayores de 65 años y que no sean candidatos a lo que es una quimioterapia intensiva, que es el tratamiento de elección para ese tipo de neoplasias. Acuérdense de eso. Tratamiento de elección para las leucemias va a ser la quimioterapia. No se olviden de eso. Ahora, con respecto al tratamiento de las leucemias linfoblásticas agudas, ese también se va a dar igual que las anteriores. Va a empezar con lo que es la inducción, que va a estar basado en lo que es la vinscriptina, también el uso de prednisona, más la L-asparaginasa y también el uso de daunorubicina. Luego finalizado este paso, se va a implementar lo que es la postinducción, la cual se puede dar con lo que es un trasplante halogénico o también el uso de quimioterapia. Y este va a durar entre 2 a 3 años aproximadamente. Y luego también vamos a pasar con lo que es la profilaxis intracecal, y en esta se va a dar lo que viene a ser el metrotexal, Lara-C, y también se puede utilizar lo que son esteroides. Y si es que en caso exista lo que es una infiltración meningia, se va a asociar a lo que es la radioterapia para prevenir recidivas meningias, acuérdense de esto. Infiltración meningia y radioterapia. Ahora que ya hablamos de los dos tipos de leucemias agudas, vamos a hablar de lo que es la leucemia mieloide crónica. ¿Qué va a ser este? Este va a ser un síndrome mieloproliferativo crónico clonal que se va a caracterizar por un aumento exagerado de la serie mieloide con marcada leucocitosis. No se olviden de esto. Marcada leucocitosis. Este va a ser el más frecuente dentro de las leucemias crónicas, acuérdense de esto. Entonces, la leucemia mieloide crónica va a ser la más frecuente dentro de todas las leucemias crónicas, acuérdense de eso. Y como característica importante vamos a encontrar lo que son los cromosomas Filadelfia y el reordenamiento BCR-ABL. Con respecto a la clínica de este tipo de leucemia, va a ser detectada sobre todo de manera casual, acuérdense de eso, debido a lo que es un examen de analítica en la sangre, que es más conocido como un hemograma. Y algunas manifestaciones que puede presentar ese tipo de leucemia van a ser las constitucionales, como ya les mencioné, que pueden ser la disnea de esfuerzo, la astenia, también la fiebre, la sudoración. También puede haber lo que es la hepatoesplenomegalia, y también puede haber la presencia de síndrome anémico, de diátesis hemorragia, dolores óseos, hiperuricemia con cólicos renales, y también puede estar presente lo que es la gota. Ahora, para el diagnóstico de este tipo de leucemia mieloide crónica, nos vamos a basar en lo que viene a ser el laboratorio, donde vamos a encontrar lo que es la lisis tumoral, que va a estar caracterizado con un aumento de estos que vemos aquí, de ácido úrico, de vitamina B12 y de LDH. Acuérdense de esto. Estos van a tener un aumento en el laboratorio. Y en el caso de una disminución, se va a estar presente en la fosfatasa alcalina granulocitaria. En esta va a haber una disminución. En estos tres aumento y en esta de acá disminución. Con respecto a la sangre periférica, vamos a ver lo que son leucocitosis con neutrofilia, también puede haber presencia de anemia normocítica normocrómica, y podemos encontrar en las plaquetas tanto trombopenia, trombocitosis, o también pueden estar normales. También se puede utilizar lo que es para el diagnóstico de la médula ósea, en donde se va a poder encontrar lo que es una hipercelular. Esta médula ósea se va a encontrar hipercelular en una relación mieloide-eritroide de 10 a 1. Y también va a presentar lo que son blastos menores al 5%.
Con respecto a la citogenética de médula ósea, encontraremos lo que es el cromosoma Filadelfia, y este va a estar relacionado en un 95% de los casos. Y por último, en la biología molecular, vemos el reordenamiento de lo que viene a ser el BCR-ABL, que es positivo en aquellos pacientes con cromosoma Filadelfia negativo. Acuérdense de esto. Este reordenamiento va a ser positivo en los pacientes que tengan el cromosoma Filadelfia negativo. No se olviden de eso. Ahora, con respecto a la evolución, esta leucemia amiloide crónica va a tener, dependiendo de dónde se encuentre, una fase crónica, una fase acelerada, una fase blástica. En esto de aquí, en esta tablita de acá, tienen que acordárselo. No hay ninguna otra forma que se las pueda explicar porque es más memoria. Y interiorizarlo porque no creo que venga, pero igual, por si acaso, por si acaso. Así que ojito aquí. Ahora, con respecto al tratamiento de esta leucemia amiloide crónica, el de primera línea, acuérdense, se va a basar en lo que es el imatinib, el nilotinib o también lo que es el uso de la dasatinib. Esto de forma indefinida, entonces no hay un tiempo para este tratamiento. Y ya el tratamiento de segunda línea es de ser refractario del caso, la leucemia, se va a usar lo que es ya medicamentos un poco más potentes, como viene a ser el nilotinib y el dasatinib, que vienen a ser lo mismo de aquí. Y se puede hacer también lo que es un alotrasplante, se puede utilizar también el interferón alfa y terapias de soporte como viene a ser lo que es el citostático, también las transfusiones, la leucoferesis, y también se puede hacer lo que es una irradiación esplénica y el uso también del allopurinol. Obviamente según la sintomatología que refiere al paciente. Ahora, aquí, las leucemias, como ya hemos podido apreciar, se dan por la proliferación clonal de células blancas y también en sí por la médula ósea, donde vamos a encontrar lo que son los leucocitos, también vamos a ver presencia de síndrome anémicos, trombopenia, y también van a ver sobre todo lo que es importante que recuerden las infecciones, que estas se dan por lo que los leucocitos, aunque van a estar aumentados, no van a ser funcionales, acuérdense de esto. O sea, todos estos síntomas que he mencionado, esta clínica se va a dar debido a esto. Aunque los leucocitos, aunque van a estar aumentados, no van a ser funcionales, es decir, no van a servir. Y estos leucocitos, si vemos que se expresan de células maduras, son leucemias de índole crónico, y si las células tumorales son linfocitos, nos vamos hacia una leucemia linfoblástica crónica, que van a ser típicas sobre todo en las personas mayorcitas, en los ancianitos, pero también en este caso van a ser asintomáticas. En la mayoría de veces está en relación a la autoinmunidad, como viene a ser el síndrome de Evans, por anticuerpos calientes que van a destruir lo que son los hematíes y también las plaquetas. Es importante también que recuerden que si van las células tumorales hacia los granulocitos, estaríamos hablando de lo que es una leucemia mieloide crónica. Entonces, células tumorales a los granulocitos es igual a leucemia mieloide crónica, no se olviden de eso. Y si es que los leucocitos se encuentran, si los leucocitos que encontramos están expensas de células blásticas y se evidencia en médula ósea un 20% de blastos o más, nos vamos hacia lo que es una leucemia aguda. Y si encontramos las células tumorales en lo que son los linfoblastos, nos vamos hacia una leucemia crónica aguda. Y si nos vamos hacia los mieloblastos, nos dará lo que es una leucemia mieloide aguda. No se olviden de eso. Esta tablita también está bien resumido todo. Y aquí, en conclusión, las leucemias linfoblásticas agudas van a dar un pico de edad de incidencia en niños, sobre todo en la infancia, mientras que la mieloide aguda, por más que sea a cualquier edad, va a predominar en adultos. Mientras que la linfocítica crónica se da en personas de mediana edad y ancianos, y la mieloide crónica se da en adultos jóvenes. Esta tablita también está todo resumido, sobre todo en los 4 tipos de leucemias que acabamos de ver. Y también es importante que la revisen y se la memoricen, please. Ahora, ya acabamos de hablar de las leucemias y vamos a pasar a explicar lo que son los linfomas.
¿Qué son los linfomas? Estos van a ser neoplasias del sistema linfoide que se asientan predominantemente en los ganglios linfáticos y van a estar incluidos lo que son la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Con respecto a la epidemiología, el linfoma no Hodgkin es el más común, acuérdense de esto. Según la Global Can del 2018, este va a ocupar, el linfoma no Hodgkin va a ocupar, con respecto a la incidencia y la mortalidad, el puesto 11 y 26 respectivamente. Discúlpenme, el puesto 11, y el linfoma Hodgkin va a ocupar el puesto 26, acuérdense de eso. Y bueno, en el Perú se va a encontrar el linfoma no Hodgkin en el puesto 6 en incidencia de cáncer y 11 en mortalidad. Y con respecto a lo que es el linfoma Hodgkin, este va a estar ubicado en el Perú en el puesto 24 en incidencia y mortalidad respectivamente. Ahora, como ya vimos, el linfoma se divide en linfoma no Hodgkin y el linfoma Hodgkin. Ahora vamos a explicar el linfoma no Hodgkin. Este consiste en lo que es un grupo diverso de neoplasias malignas de tejidos linfoides, derivadas de diversas formas de la expresión clonal, como vienen a ser los progenitores de células B, progenitores de células T, células B maduras, células T maduras, o también células natural killer, pero estas van a estar muy rara vez. Con respecto a la clasificación histológica, este se va a dar de igual forma de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado. Ahora, dentro de los linfomas no Hodgkin pediátricos vamos a tener lo que es aquí la histología, el linfoma de Burkitt, el linfoma difuso de células grandes B, el linfoma de células grandes mediastínico, el linfoma anaplásico de células grandes, el linfoma linfoblástico, pre-T y el pre-B. Generalmente estos pacientes van a llegar con diferentes tipos de clínica, como viene a ser lo que es la fiebre, la sudoración, la pérdida de peso, y también es importante que recuerden que los niveles de LDH y de ácido úrico van a estar elevados en los pacientes con este tipo de linfomas. Ácido úrico y LDH se van a encontrar elevados. Conoce esto en la clínica. Ahora, algunas complicaciones del linfoma de no Hodgkin. Tenemos lo que viene a ser la compresión de la médula espinal, el taponamiento pericárdico, la hipercalcemia, la obstrucción de la vena cava superior o también la inferior, la hiperleucocitosis, el síndrome de lisis tumoral y la obstrucción intestinal. Aquí lo importante que recuerden es que la hipercalcemia va a estar catalogada como lo que es un síndrome paraneoplásico. Y bueno, en esta imagen se ven los sitios que envuelven los principales ganglios donde se evidencia lo que es el linfoma. Generalmente, sobre todo, se va a dar en lo que es la región cervical posterior, en la axilar, en la mediastinal, en el paraórtico, en el inguinal, en el popliteo y también en el mesentérico. Ahora, con respecto al diagnóstico del linfoma no Hodgkin, se va a realizar mediante lo que es una biopsia y esta se va a ser realizada si es que se puede evidenciar la neoplasia de manera superficial o por biopsia si es que puede realizar de forma guiada para lo que es una ecografía. También se realiza lo que es una tomografía para el estadiaje de la enfermedad y, de ser necesario, una laparotomía para estadiaje en algunos casos. En este caso es importante que recuerden que no solo sirve lo que es la parte quirúrgica para el diagnóstico, y aquí con respecto al tratamiento, este va a ser muy variable, obviamente dependiendo del subtipo histológico, el estadio, la edad del paciente y también el estado general, obviamente. Cada uno de estos nos va a llevar a poder decidir si es que es de bajo, de intermedio o de alto grado, obviamente. Y qué tan buena respuesta va a tener al tratamiento que utilicemos. En este caso, para los de bajo grado,
tenemos lo que son los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, la quimioterapia y la radioterapia. Para los de alto grado tenemos la quimioterapia basada en CHOP y MACO-B. Y en los linfomas gástricos, asociados a lo que es la infección por Helicobacter pylori, un tratamiento erradicador del germen nos va a dar lo que es un buen pronóstico. Entonces aquí, cuando hay presencia de linfoma gástrico, se va a tratar de erradicar el germen a todo costo. Ahora, con respecto al linfoma Hodgkin. Estos van a ser neoplasias en las células malignas de Hodgkin, también llamadas Rett-Steinberg. Se van a mezclar con lo que es una población heterogénea de células inflamatorias no neoplásicas. Generalmente el linfoma de Hodgkin se divide en dos categorías principales, según su morfología e inmunofenotipo. Podemos ver que aquí también el linfoma no Hodgkin deriva de los ganglios, es más frecuente en lo que son los adultos jóvenes, se da en algunos casos por infección del virus Epstein-Barr. La variedad de esclerosis nodular va a predominar más en las mujeres y su etiología aún va a ser desconocida. Ahora, existen diferentes clasificaciones y dentro de ellas tenemos, como podemos ver aquí, la esclerosis nodular. Esta va a ser la más frecuente, se va a dar sobre todo en mujeres jóvenes. Se encuentra lo que son las células Rett-Steinberg y las células lacunares. Y es la segunda con peor pronóstico. Luego vamos a hablar de la celularidad mixta. En este caso encontramos células de Rett-Steinberg y reactivas. Generalmente se da en varones y con presentación abdominal. Va a tener lo que es un pronóstico intermedio y va a estar relacionado con lo que es el virus del Epstein-Barr. De ahí seguimos con la depresión linfoide. Este aparece en edad avanzada, aparece también en la célula de Hodgkin y este va a ser el de peor pronóstico. Y se va a encontrar asociada a este tipo de depresión linfoide a lo que es la inmunosupresión por el virus del VIH o también del Epstein-Barr. Y por último tenemos el de predominio linfocítico. Este va a afectar sobre todo a las personas jóvenes y de forma localizada, y esta es la que tiene un mejor pronóstico. Entonces aquí tenemos la de peor pronóstico, que es la depresión linfoide, y la de mejor pronóstico, el predominio linfocítico. Con respecto a la clínica, aquí vamos a ver que esta enfermedad progresa lentamente y tiene un tiempo variable. En sí a menudo se reconocen las adenopatías, los síntomas constitucionales, que van a comenzar en lo que viene a ser entre semanas o meses antes de que se tenga la sospecha de esta enfermedad en sí. Las masas mediastínicas pueden ser bastante también grandes y causar molestia, y entre los síntomas principales vamos a tener lo que son la fiebre, la diaforesis, que es la sudoración excesiva, la pérdida de peso, el prurito, las adenopatías, la astenia y la enfermedad extraganglionar. Cabe recalcar que también dentro de estos síntomas encontramos lo que conocemos como síntomas B, acuérdense de esto, que de ahí vamos a hablar más. Síntomas B, que se refiere a lo que viene a ser la fiebre, como ya explicamos, las sudoraciones nocturnas, la pérdida de peso, y que generalmente están acompañadas por las adenopatías. No se olviden de eso. Y ocasionalmente estos síntomas B van a aparecer por sí solos y están presentes en menos del 20% de los pacientes diagnosticados con linfoma de Hodgkin en estadios tempranos. Y se encuentran hasta en la mitad de pacientes con enfermedad avanzada, no se olviden de eso. La linfadenopatía o también la adenopatía es detectable en más de 2/3 de los pacientes con linfoma de Hodgkin en la presentación inicial. Y los ganglios linfáticos generalmente no son sensibles y tienen lo que es una consistencia firme y gomosa, siendo el cuello el de más común afectación, obviamente. Ahora, con respecto a lo que son los exámenes complementarios, los exámenes más solicitados van a ser en el laboratorio para poder ver lo que es la hemoglobina, donde vamos a encontrar una anemia normocrómica, leucocitos con eosinófilos y también aumento del BSG. De ahí también se va a usar lo que son las imágenes, como la radiografía de tórax, la tomografía cérvico, torácico, abdomino, pélvico
con contraste, y de ser necesario también se puede utilizar lo que es un PET. Se debe tomar tanto biopsia de la adenopatía como también lo que viene a ser la médula ósea. Ahora, con respecto al estadiaje de Ann Arbor. Una vez realizada la tomografía que mencionamos antes, podemos ver en qué lugares más comunes de afectación extraduodenal va a ser lo que son el hígado, el vaso, el sistema nervioso central, el tracto gastrointestinal y también los huesos. Que generalmente esta última de aquí, que son los huesos, va a ser de manera focal. Van a existir diferentes tipos también de estadiaje. El clásico es este de aquí, que fue modificada creo que por Constant, si no me equivoco. Y vamos a ver acá lo que es el estadio 1, donde va a haber una afectación ganglionar única. En el estadio 2 va a haber una afectación de 2 o más regiones ganglionares a un mismo lado, por encima de lo que viene a ser el diafragma. En el estadio 3 va a haber una afectación en ambos lados del diafragma. Y por último, en el estadio 4, este se va a dar cuando ya hay una afectación extranodal. Ahora, con respecto a la clasificación de Lugano, este también va a estar basado en la clasificación anteriormente mencionada. Y aquí podemos ver que lo del estadio 1 como una afectación en un ganglio o en un grupo ganglional adyacente, y pueden haber lo que es una afectación también extranodal. En el estadio 2, con 2 o más grupos nodales del mismo lado del diafragma, y dentro de los estadios ganglionares 1 y 2, con compromiso continuo extraduodenal limitado. Ya el estadio 3, diré, es cuando está en ambos lados del diafragma, y el estadio 4 cuando es extralinfático no continuo. Esta clasificación de Lugano se relaciona bastante con la clasificación anteriormente mencionada. Y aquí es importante recordar que el anillo de Waldeyer, el vaso y las amígdalas se van a considerar como tejido nodal. Recuerden eso. Las amígdalas, el anillo de Waldeyer y el vaso. Ahora, las características de riesgo desfavorable para el paciente con linfoma de Hodgkin. En estadios tempranos tenemos dos grandes escuelas que vienen a ser de la Organización Europea, y otra viene a ser el grupo de estudio alemán Hodgkin. Perdón. Teniendo características similares, estas dos, siendo la de la Organización Europea con características tales como lo que viene a ser la adenomegalia mediastinalis, más de 0.35 del diámetro torácico en T5 y T6, BSG mayor o igual a 50 sin síntomas B, como ya los mencioné, que se acuerdan de los síntomas B, que les dije que era la fiebre, las sudoraciones, entre otros, ¿no? El BSG también mayor o igual a 30 sin síntomas B, la edad mayor a 50 años y afectación mayor o igual a 4 regiones nodales. Y bueno, según el estudio alemán, tendría que ser con una adenomegalia mediastinal mayor a 1/3 del diámetro torácico en T5 y T6, un BCG tanto con síntomas o sin síntomas iguales a lo que viene a ser la clasificación europea. Y aquí en la clasificación alemana va a haber afectación extraduodenal y afectación mayor o igual a lo que viene a ser 4 regiones nodales. Ahora, con respecto al índice pronóstico, este también se da para estadios avanzados. Y aquí podemos ver que la edad es mayor a 45 años, sobre todo el sexo masculino, la albúmina sérica menor a 4 gramos por decilitro, la hemoglobina menor a 10.5 gramos por decilitro, enfermedad del estadio 4, leucocitosis y linfopenia. Aquí es importante que recuerden que la presencia de cada uno de ellos suma una unidad al puntaje final, y la supervivencia libre de lo que es la progresión a 5 años según el puntaje viene a ser, dependiendo de cuántos puntajes se obtenga, mayor supervivencia, ¿no? Obviamente. Y ya si es de 5 o más puntos, va a haber un 42% de supervivencia, y obviamente esto tiene un alto riesgo de que vuelva a recurrir lo que es la enfermedad. Ahora, con respecto al tratamiento,
Este va a estar basado por el tratamiento sistémico, que es la quimioterapia, y se puede implementar también lo que es la radioterapia. Esta radioterapia se va a usar solo en unos estadios muy favorables, con masa localizada sobre todo. Mientras que la quimioterapia se da los esquemas más usados en ese tipo de quimioterapia van a ser lo que es el ABBD y el MOP. En este caso van a ser siglas dependiendo del uso de los medicamentos que se dan, y aquí podemos ver que el ABBD tiene estos medicamentos con respecto a las siglas que tiene ahorita. Y también el MOP. Acá vamos a hablar un poco más del tratamiento. Podemos ver aquí que como el tratamiento de la quimioterapia se da junto con lo que es la radioterapia en primera línea para el linfoma de Hodgkin. Vemos como el estadio clínico 1 y 2, que son localizados con los sin factores de riesgo. El uso de quimioterapia basada va a ser en adriamicina, bleomicina, vinblastina y también lo que viene a ser la decarbacina. Y se da en diferentes dosis. Y el uso de radioterapia, vemos que ya en estadios avanzados haya o no haya lo que son factores de riesgo, el tratamiento es a base de quimioterapia. Y considerando que haya más de 3 factores de riesgo, se deben considerar el uso de lo que viene a ser ya el MOP, que es este anteriormente. Esto de aquí. Y por último, para resumir todo lo que hemos hablado sobre los linfomas, el linfoma Hodgkin es una neoplasia que puede ser tratada también de manera sistémica, es decir, con quimioterapia, y podemos ver la comparación entre los dos grupos respecto al linfoma Hodgkin y al no Hodgkin, siendo el que da más síntomas B, como les mencioné, el linfoma Hodgkin, el que genera infiltración ósea, el no Hodgkin, y el de mayor enfermedad localizada va a ser el Hodgkin. El de diseminación linfática contigua va a ser el Hodgkin, y a distancia el no Hodgkin. Y por último, el factor pronóstico en el linfoma Hodgkin va a ser por estadio, y en el no Hodgkin es la histología.